con nosotros. ¿Qué pasa con la educación dominicana? Vamos a hablar concretamente de desafíos de la reforma educativa en el contexto actual. Y para abordar este tema nos acompaña alguien que viene de las ciencias políticas, dirige el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, docente e investigador de las escuelas de Sociología y de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro de Educación Continua, de Estudios de Género y Familia, estudioso de Políticas Públicas y Sociales. Recibamos a Fernando Peña. Creo que hay que decir buenas tardes. Rompimos el mediodía. Me cuesta, y es definitivamente, probablemente una proeza, si lo logro, después de quienes me anteceden, dos expertos en educación de la esfera, podríamos decir que global, y no será sorpresa del final, pero la sabia y creo que muy productiva para mí intervención de no un maestro nada más, sino de un especialista, valga, muy especial, además sureño como yo, José Joaquín, que aborda una cosa que es un desafío permanente para mí, y a pesar de mis 15 minutos, no puedo dejar de decir que me volvió a recordar que soy un ensayo de maestro y de que soy un estudiante de él, sin que haya coincidido físicamente en un aula pequeña y solo en la de la vida. Porque efectivamente él situó el tema de la educación, a mi juicio, desde el punto de vista del rigor de la ciencia, donde tiene que ser situado. Porque habló de la individualidad. Y de la individualidad como un producto natural de lo diverso, de lo complejo. Porque el ser humano, el ente, como dicen, cognosciente, la entidad que efectivamente posee, tiene, produce y construye el conocimiento, es la individualidad. Pero esa es una individualidad que está condenada a no serlo porque no puede vivir solo, sino en colectividad. Entonces, pensar el conocimiento en función de una simple imagen, de una idea, de un concepto y hasta de una teoría, probablemente no da el proceso completo, y a mí me recordó lo que yo tengo que hacer todos los días con mis estudiantes en la universidad cuando entran al grado. ¿Te recuerda la introducción a la sociología? Que el primer tema es justamente el conocimiento y la teoría del conocimiento. Todos nosotros y nosotras, maestras y maestros, estamos obligados justamente a entender eso. Es más, cuando llegan a nuestras manos en la universidad, porque no soy igual que la mayoría de ustedes, maestro de preuniversitaria, sino de universitaria, hoy en la UAS, cuando llegan a nuestras manos, tienen que tener todo eso claro. Pero han sido el producto y la elaboración de un sistema que nos lo entrega y del que todos nosotros y nosotras formamos parte. Con esa realidad global que se llama sociedad. Yo tal vez quisiera comenzar al revés. Por el título que puse, dice retos y desafíos para una transición transformadora
para toda la totalidad público-privada. Aquí, para hablar de las cosas fundamentales, se habló de la pública, no de la privada. Se mencionó. No estoy haciendo crítica a quienes me antecedieron. Estoy planteando un problema que nos obliga hoy. Si entendemos esto como parte de un proceso de construcción de conocimiento, que nos obliga es a manejar el concepto y la clave, incluso metodológica, de la totalidad. La educación, independientemente de la vocación de lo público, es la educación, porque es que la privada se ha construido no solo a costa, sino en función de lo público. Incluso se regula desde lo público, supuestamente. Y es parte de un mismo proceso de carácter global y tiene organismos públicos. Es más, yo estoy aquí por eso, porque viniendo desde el tema de las políticas o la centralidad en políticas públicas, a lo que hay que someter y lo que hay que examinar nos obliga a ver la totalidad del problema en la República Dominicana y globalmente, porque igual la República Dominicana no existe sola, existe en la isla, dos naciones absolutamente diferenciadas. Y para hablar de la raza, hasta racialmente, viendo el negrito de José Joaquín, y de dónde nos viene y del orgullo que tenemos. Probablemente aquí de este lado no tenemos mucho orgullo del negro. En el problema clave que ha sido la construcción de nuestra identidad, que ya no plantea un problema puramente educativo y ni siquiera reducidamente pedagógico, sino un problema cultural de profundas y grandes proporciones. Si yo hablo por eso de la totalidad público-privada, porque para referirse a la educación pública de lo que hay que hablar es de la educación, que probablemente lo incluye todo, incluso desde el punto de vista del análisis general de lo que aquí nosotros hoy nos proponemos. Yo quiero entonces plantear la necesidad de que esto se afronte y creo, discúlpenme, vuelvo hacia atrás, que la ADP, compañeros de la dirección del sindicato, y quiero reiterar eso, de la dirección del sindicato, porque eso es la ADP, una organización de trabajadoras y trabajadores especializados en el marco y el plano de la educación. Y yo soy de otro sindicato que se llama Federación de Asociaciones de Profesores, de lo que soy un simple miembro. Pero creo que tengo la suficiente autoridad para hablar de mi condición y desde mi condición como estudiante universitario. Y al plantear el tema de la educación, lo que ustedes han referido con muchísima razón y obligación por los contenidos de esta actividad y como parte del Congreso Pedagógico, es un problema de la educación y en este caso de la preuniversitaria. Y aquí hay una cosa que nos unifica y nos obliga a todos, que es ese gran desafío que implica la propuesta del nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, o sea, no es de la preuniversitaria, anterior líder de la ADP. De la ADP muchos años después. Yo vi a Enriquito cuando eso arrancaba. Yo era estudiante del Liceo Juan Pablo Duarte. Y digo que hoy, cuando se plantea la transformación de la educación en medio de un rechazo bastante fuerte a la unificación de los dos ministerios en uno solo, no es reunificación porque uno no nació del otro, uno nació en paralelo del otro. Era como la vuelta atrás, de volver a uno. Entonces no es reunificar. Esa propuesta ha sido encomendada a una persona de mucha tradición en el conocimiento de la educación preuniversitaria y que viene de dirigir un instrumento educativo muy especial en las condiciones económico-sociales de la República Dominicana, que como el Infotec ha estado en manos del sector privado en lo fundamental, aunque es un órgano público. Ha estado hegemonizado por la empresa y sobre todo por los grandes monopolios empresariales. Eso plantea, ya lo abordan, un problema de contexto económico-social. Y los compañeros de la Internacional de la Educación
nos están planteando una cuestión que es clave también, que es el contexto internacional. Y por eso creo que con este Congreso Pedagógico, la ADP se sale y termina de avanzar para derrotar la trampa en que la quisieron meter como entidad y organización de maestros que solo se dedicaba, y en eso tiene mucha fuerza el último elemento planteado por el compañero de la Internacional también, que aborda las cuestiones de la influencia, incluso de propuestas teológicas o de prácticas confesionales en la educación, y que han acorralado en el público y en la conciencia colectiva del pueblo dominicano al ADP como una organización que lo que pelea por salario y que no le importa lo que pasa con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con hombres y mujeres en el sistema educativo. Y planteando los problemas pedagógicos que tocan lo que la compañera Gabriela trataba, el problema del currículum y estas cosas, nos obligan a entender la educación como yo quiero definirla aquí, como un ejercicio cotidiano y una obligación perpetua y de compromiso obligado de futuro. Para recoger lo que planteó José Joaquín, es que empezamos, bueno, puso ejemplo, citó estudios de cómo la gente comienza a conocer a partir de qué es, y nosotros somos probablemente, antes de tener la condición jurídico-legal de ser ciudadano, somos personas, somos seres humanos, somos ente pensando, y por tanto yo quiero plantear el problema de la educación como una cuestión de tipo ético, como una ética de lo humano, más que un ejercicio de transacción social, de discusión y de convencionalidades, es justamente eso. Porque el ser humano, para poder ser tal y para poder mostrar la capacidad esencial que tiene y que lo diferencia de todo, que es el conocimiento, necesita eso. Por tanto, la educación tiene que tener otro punto de partida, y yo asumo que es una base fundamentalmente ética. Y que como tal, por tanto, tiene que tener un contexto. Y no es posible hablar de reforma educativa, de transformación de la educación, sino en el marco de un contexto que yo quiero situarlo a partir de un ejercicio sobre el problema, sobre la cuestión de lo que son los problemas sociales contemporáneos actuales. Cuando uno los mide, el problema hasta de las megaciudades, el problema del ambiente, de la depredación ambiental, el problema de la delincuencia, el problema de los derechos humanos, el problema de la discriminación de la mujer, el problema de las migraciones. Si yo no puedo hablar de la educación sin yo pensar en esas cosas que forman el entorno y el contexto en que se desenvuelven las personas y más. Y gracias por ponerme a estudiar de nuevo. Voy huyendo a buscar cosas sobre neurocirugía y neurociencia y estas cosas, José Joaquín, porque al final de la jornada lo que se plantea con el problema para haber secuestrado el tema del genoma humano y llevarlo al grupo de los 8, que es lo mismo que dejarlo en el grupo de 1+7, porque el grupo de los 8 es 1+7 en esencia, desde el punto de vista de la lógica del sistema, y esto se ha discutido. Es ese poder para haber desbaratado la UNESCO de Trump, para haber desbaratado las Naciones Unidas de Trump, para imponer lo que está pasando en el mundo actualmente y el peligro de la humanidad al borde de que la locura de un dedo apriete un botón. Ese fenómeno, ese contexto tiene que ser analizado, porque la cuestión de la educación y la necesidad de su transformación, yo no quiero que ustedes me castiguen por eso, pero yo quisiera volver a recordarles y recordarme a Aníbal Ponce cuando yo era estudiante de secundaria. Ninguna transformación esencialmente revolucionaria que le está planteando el ministro actual puede ser al margen del triunfo de la clase social que la reclama. Porque el problema de la educación es un problema de poder y de poder político, no es otra cosa. Y viendo esto entonces de esta manera, yo tengo que pensar justamente eso, no solo desde el punto de vista global. No te apures por tus 15 minutos. Que eso que planteo globalmente tiene que pensarse en función también de una República Dominicana que ha sido en las últimas décadas, 3, casi 4 décadas, construida en función de lo que la compañera Gabriela describió desde el punto de vista global y de una globalidad que nos impone la lógica del modelo neoliberal. Y yo no creo que haya que entrar en esos detalles justamente ahora. Lo único cierto es que la reforma que aquí se propone es un enlatado. Todos los proyectos de reforma que aquí se proponen son un enlatado. Conceptualmente son las mismas cosas. Ay, por Dios. Nada más hay que ver
cuáles son los educa en toda América Latina. Hay que ser directo en las cosas para que nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros dirigentes y la conciencia colectiva pueda recibir los elementos y las categorías que efectivamente explican lo que está pasando en la educación. Estos son actores. Usted busca con el mundo empresarial, así como usted encuentra los CONEP, como el caso de los dominicanos, lo encuentran en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en todas partes. Y cada uno de ellos hizo su educa, con los mismos nombres incluso, porque tienen una ausencia de originalidad proverbial. Y nos lo dan como receta, y vienen a través de ¿quiénes? De sus vectores. Vienen a través del BID, y a través del Banco Mundial, y a través de los organismos multilaterales, que ellos hacen con ellos incluso lo que les da su gana. Y para muestra, Trump. Entonces, estamos en el marco de una realidad en la que tenemos que examinar para la República Dominicana cuestiones específicas. Aquí se está planteando transformación de la educación. Es más, transformación revolucionaria de educación con un proyecto especial y piloto, sin examinar las líneas referidas en la... hay un 2 por un 3. En la educación pública dominicana, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Aquí nadie se acuerda de eso. Este gobierno comenzó a plantearse la evaluación de esa estrategia. Y lo digo para ser responsable. Nosotros participamos en la licitación que se inició. La respuesta no la conocemos. Y además la declararon desierta. Y nos dimos cuenta por averiguar después. No se evaluó al 2030 y no hemos llegado al 2030. Nos faltan 4 o 3 y pico todavía. Hidalgo, no se evalúa eso. Entonces, sin embargo, estamos pasando a reunificar los sujetos desde el Estado, o sea, los ministerios, los órganos, etc. Aquí no se evaluó las disposiciones del Pacto Educativo tampoco. Aquí no hay una valoración del impacto de las medidas y disposiciones sobre la calidad, sobre el currículo, sobre el acceso a la educación preuniversitaria y a explorar las resistencias sociales y educativas como las del ADP, que se han producido durante todo este proceso, pero no solo el ADP, incluso otros órganos, como AMPROTEC, por ejemplo, y otros órganos técnicos. ¿Cuál es el otro? Grupo de técnicos también de la educación, CONDETRE, que han estado planteadas. Más, CONDETRE tiene ganancias legales en los tribunales y no le hacen caso aquí en este país, porque el poder se impone. Pero no solo el análisis de estos problemas. Yo les digo una cosa, miren, la UAS tiene el 1.5, casi 6% del PIB, que es más o menos el equivalente del 5% del presupuesto público. Imagínense cuántos millones, cuántos miles de millones hay que darle a la UAS si le dieran el 4% del PIB, del presupuesto, para allá con un PIB que tiene 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto sería y cuánto nos dan? O sea, nosotros estamos por debajo de la mitad de lo que efectivamente es el 4. Por tanto, estamos por debajo del 1 del PIB. Si calculamos que el 4% del PIB es para la educación preuniversitaria y además el 1 punto y pico es para la UAS, tenemos el 5 y pico. Con la propuesta de los ministerios, lo están reduciendo y es solo un programa de captura de lo que le han dejado sin cumplir la ley del presupuesto público a la educación dominicana desde la lógica del Estado. Y eso, que una parte del 4% se lo llevaron en la corrupción de la construcción de las escuelas. Ahora que está grande, porque ya está construida una gran infraestructura, eso hay que meterlo en la dirección de la calidad de la educación, de la preparación de los maestros, de una vida digna para maestros y para servidores públicos de la educación. Eso es lo que está pasando. Esa es la pelea que hay planteada en este caso. Entonces, nuestra hipótesis es que la privatización progresiva ha transferido de manera funcional el control del sistema educativo a los grupos económicos y empresariales monopólicos, pues no es a cualquiera, no es a las pymes, transformando el derecho a la educación de un servicio
a un servicio mercancía y afectando la equidad y el acceso a una educación de calidad para los sectores, yo le puse más vulnerables de la población para ponerme a moda. No es para las clases trabajadoras, es para los explotados, para las clases medias súper empobrecidas que ahora con las últimas medidas la están súper empobreciendo. Aquí en este país hay una APP hasta para el presupuesto, óigame bien, para el pasaporte. Sí, en este país se acaba de aprobar que la gente que tiene paneles solares tiene que pagar una tarifa especial por encima de lo que dice la propia ley. Ahora lo acaba de hacer este gobierno. Falta un octavo o un 16avo de tantas veces que la han partido. Si este problema que está planteado en la República Dominicana, entonces nos lleva a concluir desde la hipótesis y por el tiempo que proponer la reforma educativa sin evaluar a profundidad la Estrategia Nacional de Desarrollo constituye un gigantesco absurdo. Un gigantesco absurdo. Y que la privatización completa del sistema no es un proyecto solo de República Dominicana, sino de carácter global. Y es esencia en el problema neoliberal. Por tanto, hablar de una reforma o una transformación revolucionaria de la educación es una acción política, y agrego, y politiquera, orientada exclusivamente a favorecer el plan de captura financiero económico, por un lado, de la educación dominicana y de sus presupuestos, y al mismo tiempo poner en orden con las demandas del sistema internacional y con las propuestas del orden internacional una educación para la que ellos han venido preparándose. Y quiero decirlo con nombre y apellido. Aquí hay una sola universidad nacional pública. Y nos crearon desde lo público las élites dominantes 2 universidades. Convirtieron la educación de educación media en universidad, IFO2. Convirtieron el organismo regional en una nueva categoría de universidad pública, que es la universidad estatal, y convirtieron a ITECO en UTECO, cambiándole la I por la U, porque no hicieron absolutamente más nada. Crearon una serie de órganos técnicos en paralelo, y no se olviden, compañeros y compañeras del ADP, que en la discusión del tema del pacto educativo, que tampoco lo toman en cuenta para eso, no lo toman en cuenta, no solo la estrategia y el pacto, y son cuestiones que están instituidas por ley en la República Dominicana, y que en el caso, por ejemplo, de productos como el pacto educativo, son el resultado de un órgano que existe legalmente por ley, como es el caso de la creación del CES. También que a nada le importa, y ahora deciden dar un paso como este de unificar los ministerios sin tomar en cuenta absolutamente nada. Por eso, asumir la unificación por ley de los ministerios educativos preuniversitarios y educación superior es uno incorrecto desde el punto de vista político y de la obligación y responsabilidad de los gobernantes de garantizar derechos. Y la educación no es una mercancía, es un derecho, dice la Constitución de la República. Ilegal porque conflictúa con la Constitución misma. Desinstitucionalizante y mata toda propensión a la calidad de la educación. ¿Dónde se fue el currículum? ¿Dónde se fueron contenidos? ¿Dónde se fueron los programas de estudio? ¿Qué autoridad tiene un ministro para decidir sobre eso? Es más, ¿qué autoridad tiene un Consejo Nacional de la Educación integrado frente a la universidad? ¿O haz un solo voto por los representantes de 53 entidades de educación superior privada y 8 más que son estatales y públicas? ¿Cómo eso es posible? ¿En el marco de qué institucionalidad eso puede ser válido? Es un proyecto empresarial monopolista que no solo tiene la vocación financiera, no solo es finanzas, es que aquí se están garantizando, es que no hay escuela de contabilidad local, porque Barna es suficiente para entregarle a ellos los profesionales que necesitan de la mejor calidad y además, entre comillas, ¿verdad?, de fama mundial. Asegurará solo el negocio educativo privado y asegurará respuestas a las urgencias del mercado y a las urgencias del monopolio y de la acumulación cada vez más monopólica de riqueza. Piensen en lo que ha pasado efectivamente con la aplicación del 4%, que ustedes saben eso más que nadie. Ese laboratorio
que construyó y ha venido construyendo la ADP con el Observatorio de la Educación que ustedes tienen, es suficientemente informativo porque tiene una información de valor de base. Eso hay que aprovecharlo todo y entender que como la educación y las reformas son un problema de poder, la única forma de los de abajo de construir poder es haciéndolo desde abajo. Yo termino diciéndole, discúlpenme, desde la calle. Muchas gracias.